Hola, bienvenidos al webinar del vocabulario para la representación de los datos sobre el censo de locales, terrazas y licencias de apertura, desarrollado dentro del contexto de la iniciativa Plataforma de Gobierno Abierto, Colaborativa e Interoperable. Durante los próximos minutos les explicaremos los principales detalles de este vocabulario y les mostraremos cómo utilizarlo para representar los datos relacionados con este dominio. El contenido de este webinar está dividido en dos secciones. La primera, orientada a explicar en términos generales los conceptos de este vocabulario, y la segunda, orientada a ejemplificar cómo se pueden representar datos utilizando este vocabulario. Para abordar la primera sección de este webinar, iniciaremos comentando la definición y alcance del vocabulario. Este vocabulario ha sido desarrollado con la finalidad de representar los datos del censo de locales, las actividades que se realizan en ellos, las terrazas de hostelería y restauración asociadas a estos locales y las licencias de apertura necesarias para autorizar su funcionamiento. Por lo tanto, su alcance viene dado por la representación de los conjuntos de datos correspondientes con cada uno de estos conceptos. Tras su implementación y publicación, el vocabulario se encuentra disponible en la siguiente URI. Mediante esta URI se puede acceder a la documentación del vocabulario en formato HTML legible por humanos y también se puede acceder al código del vocabulario legible por máquinas. En la documentación HTML se incluyen las clases, propiedades del vocabulario junto con sus definiciones, acompañadas de diagramas y ejemplos de representación de datos. Sugerimos complementariamente a este webinar la revisión de esta documentación para encontrar más detalles acerca de este vocabulario. A continuación, explicaremos el diagrama general del vocabulario. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta los detalles especificados en la parte inferior acerca de cómo interpretar cada uno de los elementos del diagrama. Por ejemplo, las clases que se están reutilizando, los prefijos que se están asociando y los vocabularios referenciados. Como se puede observar en el diagrama, se han definido varios conceptos y propiedades que no se encontraban disponibles en los vocabularios que se reutilizaron. Estos conceptos están representados en color azul claro y son, por ejemplo, en primer lugar, el local comercial, que representa aquel lugar en el que se puede realizar algún tipo de actividad económica. A continuación tenemos la licencia de apertura, que representa la autorización que un ayuntamiento otorga para la implementación de determinada actividad. Luego tenemos la agrupación comercial, que representa un conjunto de locales en el que se pueden llevar a cabo diferentes actividades económicas. A continuación tenemos las terrazas, que representan el uso del suelo relacionado con actividades de hostelería o restauración. Adicionalmente a estos conceptos, se han definido varias relaciones específicamente para este vocabulario y que permiten enlazarlos entre sí. Estas relaciones se explicarán en detalle en la sección de ejemplos de este webinar. Finalmente, debido a la existencia de varias tipologías y clasificaciones, se han definido varios esquemas de conceptos, con la finalidad de agrupar los conceptos asociados. Algunos ejemplos de estos esquemas de conceptos son, por ejemplo, el tipo de agrupación comercial, o el periodo de funcionamiento de las terrazas, o el tipo de acceso de los locales comerciales. Estos esquemas de conceptos los iremos revisando en detalle en la sección de ejemplos. Teniendo una idea general acerca de la estructura del vocabulario, entraremos en la siguiente sección de este webinar, en la que mostraremos algunos ejemplos de cómo representar datos con este vocabulario. Antes de iniciar con la explicación de los ejemplos, revisaremos brevemente el concepto de tripletas, puesto que son uno de los pilares principales de la web semántica. Las tripletas están compuestas por tres componentes: sujeto, objeto y predicado. El sujeto representa un objeto del mundo que podemos identificar y describir, por ejemplo, una persona, una ciudad, una escuela, etc. En este caso tenemos como ejemplo de sujeto a una persona identificada como María. Por otra parte, el predicado puede definirse como si fuese el verbo dentro de una oración y permite definir cierta característica del sujeto o una propiedad, por ejemplo, el nombre de la persona, su apellido o la edad. De igual forma, el predicado permite definir cómo el sujeto se relaciona con otro recurso. Por ejemplo, en el caso en el que estamos hablando actualmente, el lugar de nacimiento de la persona. Finalmente, el objeto puede ser un valor literal, es decir, un valor numérico o una fecha, como lo es en el caso de nuestro ejemplo, los valores del nombre y el apellido que corresponden a María y Pérez respectivamente.
O también este objeto puede ser un recurso, que en nuestro caso corresponde con el identificador de la ciudad de nacimiento de María, en este caso Pamplona. Luego de repasar cómo se conforman las tripletas, explicaremos el primer ejemplo en el que mostraremos cómo representar datos de las licencias de apertura utilizando tripletas. En este contexto partiremos con la representación de un recurso que es una instancia de la clase licencia de apertura. Para ello se ha definido una URI que permite identificarlo de forma única. En general, para la identificación de los recursos que explicaremos en estos ejemplos, empleamos el prefijo EX, que representa la estructura que se ve en pantalla. A partir de esta estructura se definen los valores únicos que identificarán a cada uno de los recursos, en este caso en concreto, por ejemplo, el de licencia de apertura. A continuación representamos la fecha en la que se ha solicitado la licencia, que en este caso se realiza mediante la propiedad fecha de solicitud, que está relacionada con su valor correspondiente en formato fecha. Luego especificamos en el estado en el que se puede encontrar la tramitación de la licencia. Para ello se emplea esta propiedad que está relacionada con un concepto del esquema de conceptos que se de tipos de estados de trámites cuyos valores pueden ser concedida, en trámite o denegada. Para representar los recursos que se involucran en los esquemas de conceptos también empleamos un prefijo que está encapsulando la estructura que se define en cada esquema de conceptos, como se puede ver en la pantalla. Luego especificamos la actividad económica que autoriza esta licencia. Para ello se emplea la propiedad autoriza actividad económica que se relaciona con el esquema de conceptos de tipo SENAE y concretamente con el concepto específico para esta licencia. La licencia de nuestro ejemplo también se encuentra asociada a un determinado local comercial. Para ello se emplea la propiedad asociada a relacionada con una instancia de local comercial, es decir, otro recurso que tiene también su identificador único. Finalmente, para representar que la licencia se otorga a una persona, se emplea la propiedad se otorga a, que está relacionada con una instancia de la clase correspondiente del vocabulario FOB. De forma similar al ejemplo anterior, explicaremos cómo representar los datos de los locales comerciales. Partiremos en primer lugar con una instancia de la clase local comercial, que representa el recurso del local comercial y que se define también a través de una única URI mediante su identificador. A continuación representamos las propiedades o atributos que tiene el local comercial, junto con cada uno de sus valores. Estos atributos son la referencia catastral, el rótulo, el aforo, el teléfono, etc. Luego representamos el tipo de situación del local, para lo cual utilizamos la propiedad tipo situación relacionada con el concepto correspondiente del esquema de tipo de situación. Los valores de este esquema son activo, cerrado, vacío, etc. Posteriormente representamos el tipo de acceso al local, que puede tomar el valor de uno de los conceptos del esquema de tipo de acceso al local, que pueden ser puerta de calle, interior, etc. Así también se puede especificar la actividad económica que se realiza en el local mediante la propiedad tipo de actividad económica relacionada con un concepto del esquema de conceptos en el que se han definido las actividades económicas que para el caso concreto de este ejemplo se corresponden con aquellas que se han definido dentro del SENAE. Luego representamos el horario especial de atención del local mediante una instancia de la clase que hemos reutilizado del vocabulario esquema. En el caso de nuestro ejemplo, el horario especial se define para el caso de la atención del local en la fecha previa a la Navidad. Cuando se especifiquen las propiedades de esta instancia o recurso, se podrán definir las fechas entre las que será válido este horario, la hora de apertura y cierre, etc. A continuación, el local comercial de nuestro ejemplo tiene asociada una terraza. Esta relación se representa mediante la propiedad tiene terraza relacionada con una instancia de la clase terraza. Esta instancia será representada en el ejemplo 4 de este webinar. De igual forma, el local comercial tiene una licencia de apertura que se destina a autorizar la realización de la actividad económica. Esta relación se representa mediante la propiedad tiene licencia de apertura y una instancia de la clase licencia de apertura que es aquella que habíamos explicado en el primer ejemplo.
Finalmente, el local comercial se encuentra en una agrupación comercial y para su representación se emplea la propiedad agrupación comercial enlazada con una instancia de la clase agrupación comercial. Esta instancia será descrita en detalle en el ejemplo 3 de este webinar. Y es así como contamos con un ejemplo completo de representación de datos de un local comercial. En el siguiente ejemplo mostraremos la representación de los datos de una agrupación comercial. En esta ocasión emplearemos el formato JSON-LD. JSON-LD es una extensión de JSON que además de representar tipos y valores para describir datos y recursos en la web, permite enlazarlos con otros recursos en la web. JSON-LD cuenta con su sintaxis que incluye varias palabras claves que iremos describiendo a través de la explicación del ejemplo. En primer lugar tenemos el @context. Esta palabra permite que la aplicación interprete los datos representados en el documento JSON-LD. Si hacemos una analogía a lo que ocurre en el caso de la comunicación entre las personas, el contexto sería el entorno o ambiente en el que se realiza una conversación. Por lo tanto, en JSON-LD, el contexto define el entorno al que la aplicación tiene que referirse a la hora de interpretar los datos. Gracias a este contexto se pueden utilizar términos cortos más fáciles de interpretar por las aplicaciones y por los humanos, en lugar de usar una URI entera. Por lo tanto, el contexto permite mapear términos a las URIs. En nuestro código de ejemplo, el contexto nos dice cómo interpretar el término SCOM, esquema, DC o SCOS, pues indica sus correspondencias con cada uno de los vocabularios que se emplean para representar los datos de la agrupación comercial. En el contexto también se pueden definir las propiedades de estos vocabularios y sus valores asociados. Por ejemplo, en el caso de la propiedad SCOM contiene local comercial, se puede especificar la palabra @type. El uso de @type en JSON-LD permite especificar los valores que pueden tener las propiedades y que pueden ser ya sea objetos o tipos de datos. En el caso de los tipos de datos se emplean para especificar de qué tipo es un valor concreto, por ejemplo, si es un entero, una fecha, etc. En el caso de nuestro ejemplo se emplea esta palabra type para especificar que esta propiedad estará asociada a un recurso u objeto en concreto. Para esto se emplea la palabra clave ID. La palabra ID se utiliza para identificar individuos a través de sus identificadores únicos, es decir, cómo este individuo estará identificado universalmente en la web. Una vez que tenemos definido el contexto, lo siguiente será crear una instancia para la agrupación comercial. Para ello, en primer lugar, definimos el identificador que tendrá. A continuación, especificamos el tipo del que será este recurso, en este caso una agrupación comercial. Y lo siguiente consistirá en ir definiendo cada uno de los valores de cada una de las propiedades que se tienen que representar para este recurso. En este caso, el identificador, el nombre de la agrupación comercial, especificar los locales comerciales que están contenidos dentro de esta agrupación y el qué tipo de acceso tiene. Por ejemplo, en este caso, el tipo de acceso de esta agrupación comercial es puerta de calle. Adicionalmente, definimos qué tipo de agrupación comercial es. En este caso es una galería de alimentación, pero pueden haber otros tipos que están definidos dentro del esquema de conceptos de tipos de agrupación. Finalmente, en nuestro último ejemplo, representaremos los datos de una terraza empleando JSON-LD. Al igual que hicimos en nuestro ejemplo previo, lo primero que haremos será definir el contexto en el que especificamos cómo se interpretarán, por ejemplo, los prefijos de los vocabularios que se utilizan para la representación de los datos. Así también se especifican las propiedades que estarán asociadas a ciertos recursos específicos y también se especifican los tipos de valores que tomarán ciertas propiedades, por ejemplo, número de sillas, las mesas autorizadas, la superficie, que tendrán algún tipo de valor específico. Luego de definir este contexto se representa en primer lugar el identificador de la instancia de esta terraza. A continuación se define de qué tipo será este recurso, que en este caso corresponde con el concepto terraza. Y luego se irán definiendo cada uno de los valores de las propiedades que tiene este concepto, como las horas de apertura,
el número de sillas que tienen autorizadas, el número de mesas, así también el periodo de funcionamiento, que puede ser estacional o anual, y también podemos relacionar a esta terraza con el local comercial al cual pertenece. Finalmente podemos especificar la superficie de esta terraza. Y bueno, esperamos que este video les haya resultado útil para aclarar los conceptos generados en este vocabulario y también para aprender a representar datos mediante el mismo. En próximos videos les brindaremos indicaciones similares para los otros vocabularios que están siendo desarrollados en el contexto de este proyecto.